Somos Alexandra Sin y Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Juan Vera Gil, facilitador de la articulación de conversaciones para la transformación social. Él, desde que inició su carrera profesional hace más de 45 años, ha transitado tanto por el mundo público como el privado, por países y ámbitos distintos, abogando siempre por la cultura del encuentro. Actualmente Juan imparte distintos programas como Coaching en el Poder y la Política y Articular, y también ha realizado una serie de televisión online llamada Articuladores de lo Posible, donde reflexiona acerca del coaching, la política y el poder. Y más recientemente ha creado un círculo de lectura y otro programa llamado Biolibros de Humanidad. Ya por último, el pasado 2019 publicó el libro Articuladores de lo Posible, el arte del coaching en el poder y la política. Muchas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias a vosotras, porque además a veces te llaman para hablar de cosas que te interesan poco y uno por cortesía lo hace, y otras veces te llaman para entrevistarte de lo que haces y lo que te gusta, y eso es un placer, ¿no? Por lo tanto, es un privilegio decir, me van a entrevistar, pero para hablar de lo que a mí me gusta. Qué bien. No de lo que les gusta a ellas solamente, ¿no? Lo celebramos. El placer es nuestro, Juan, también, sobre todo después de haber escuchado hablar de ti en varias ocasiones y de varias personas. Pues la verdad que un gustazo tenerte aquí para compartir un poquito sobre eso que te gusta, y me imagino que con tanta pasión transmites para que todos hablen de ello como algo, momento que les ha marcado, ¿no? Pues empezando por las preguntas, cuéntanos un poco cómo empezó y cómo se ha desarrollado tu andadura en el mundo profesional. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué es lo que haces actualmente? Sí. Mira, yo a veces digo a mis amigos, podría crear una narrativa para decir que he llegado aquí siguiendo un camino muy pensado. En realidad, confieso que he ido dando saltos a partir de eventos que casi siempre fueron sorprendentes. O sea, yo, por ejemplo, termino mi preuniversitario y ahí en mi casa me dicen, y ahora tú, si quieres seguir estudiando, tienes que encargar, ¿no? Con lo cual yo empecé a trabajar muy joven y a estudiar filosofía y letras, que es lo que me gustaba. Es decir, el adolescente quería ser escritor. Esa era su pasión. Además, a veces decía, y profesor de literatura en Granada, porque era un seguidor de García Lorca. Cosas que dice uno en algún momento de su adolescencia, ¿no? Pero me pongo a trabajar para ayudar en todo esto y empiezo a escribir una novela para la cual necesitaba un personaje que fuera cuadriculado. Estaba muy influenciado por la literatura alemana de ese momento, finales de los años 60, y entonces quería hacerlo y dije, me voy a matricular en un programa de informática para entender a estos tipos insensibles que ven la vida de esta manera. Y el programa fue tan sorprendente para mí, y parece ser que para la gente de esa escuela, que me acabaron contratando, y me metí en esa profesión. Terminé haciendo los estudios universitarios de la informática de ese momento, que eran previos a ser la licenciatura de informática de gestión, que luego se convalidaron por eso. Y yo mismo estaba sorprendido. ¿Qué hago yo ahora que soy un experto en la informática de ese momento? Con todo eso, el profesor de literatura se convirtió en un emprendedor que llaman hoy. En ese momento era un joven empresario y creamos con otros jóvenes unas empresas que fueron muy exitosas. Y fui el gerente general de un grupo de empresas muchos años. Que por tanto me metí en todo lo que era estudios que tuvieran que ver con habilidades directivas, porque no sabía, no había sido preparado en eso. Hice un MBA,
cuanto a estudio de marketing, comunicación, etcétera, aparte de, por supuesto, entender lo que es la gestión organizacional. Y terminé en un momento determinado siendo invitado a participar en la creación de una escuela de negocios en Madrid que quería distinguirse de lo que era el Instituto de Empresa, que era demasiado aristocrático, o el IES, que estaba muy vinculado a una visión religiosa del mundo, y, y bueno, dirigí una escuela de negocios, o sea, fue el presidente del Consejo de Administración y después el gerente general y presidente a la vez durante varios años. Y ahí conocí, a través de la Embajada de Chile, ahí aparece Chile ya como lugar donde vivo, a través de la Embajada de Chile me dijeron, pero todo lo que tú estás haciendo se complementaría con el coaching. Yo no tenía una idea muy concreta de eso. Y entonces, bueno, terminé siendo parte de la primera promoción del coaching del arte profesional de Newfield Group, que quizás es la escuela más reconocida de coaching de habla hispana. Y bueno, aquello que empezó en Segovia, era la primera, seguía en Querétaro, en México, y terminaba en Santiago de Chile, o sea, era más como si fuera turismo, aventura y educación, ¿no? Íbamos recorriendo sitios y ya veis que terminé acá. Entonces, y aquí pues salí ya de esa parte de las escuelas de negocios para meterme en la consultoría y en el coaching, fundamentalmente por mi formación previa. Empecé a hacer coaching a gente que estaba en el poder, pero nuestra consultora fue la más destacada en lo que fue la modernización del Estado de Chile en los años 90, yo llegué aquí en el 94, en los años 90 hasta el 2000 y algo, que digamos que se completó todo lo que fue plantear un Estado moderno acá. Y eso me llevó a ser coach de muchos políticos, de ministros, de secretarios, de jefes de servicio, y de que esa experiencia chilena tan valorada en toda Latinoamérica, pasó igual que en España cuando hicimos nuestra transición, aunque ahora la gente habla mal de ella y todo, pero aquí vivimos otro proceso muy reputado en el mundo, y eso también me llevó a poder trabajar en otros países de este hemisferio sur. Eso así me parece que os da una idea de por qué estoy aquí. Y como sigo investigando, pues después de ahí pues, he empezado a hablar del liderazgo articulador y de todas esas cosas. Ahí está. Y ahí queríamos ir a parar. Era una... ¿Qué es articular, ¿no? ¿Qué es el liderazgo articulador? Hablábamos en la presentación de la cultura del encuentro. ¿Cómo definirías eso? Mira, articular, lo que sí, voy a empezar a decir lo que no es. Y es como, a veces cuando uno habla de articular, piensa en lobistas. O sea, esa gente que hace lobby, incluso en la mejor acepción de la palabra lobby, ¿no? No es ser lobista, aunque puede haber en un momento determinado que forme parte de un concepto más general. Tampoco es simplemente los que son buenos en generar redes. Si yo tuviera que buscar definiciones, así diría, articular es crear un espacio en el que sucedan conversaciones que en otros espacios no se producirían. Tiene que ver más con crear ese espacio. En ese sentido, fijaros que ya en esa definición tiene mucho que ver con el poder, porque lo más básico, una posible definición tremendamente fácil de reconocer del poder es: tenemos poder cuando ocurren cosas que sin nuestra presencia no pasarían. Y ahí estamos hablando de muchos tipos de poder. Bueno, articular es generar eso. Fíjate que ayer mismo, para esto que habéis citado del ciclo de lectura, estoy haciendo a un grupo de directivos y consultores leer en este momento, entre varias cosas, el libro Sincronicidad, que es de principios del siglo XXI, de Joseph Jaworski, que a mí me pareció alucinante, ¿no? Y de una forma, él ya decía, estaba hablando del diálogo, porque el articular, si crea ese espacio, es porque produce diálogo.
O sea, pasa del debate, de la intención de que yo te quiero convencer a ti, a la apertura al diálogo. Y Jaworski decía, en el diálogo no estamos estableciendo nada, no estamos negociando, no estamos mediando. Y tiene una frase muy bella que dice, estás permitiendo que la totalidad existente se manifieste. Estás permitiendo que la totalidad existente se manifieste. Es decir, es como diciendo, cuando logramos ese momento, entre comillas, mágico, en que las personas se manifiestan realmente, los seres humanos, aunque sean opuestos a nosotros, nos sentimos tocados de alguna forma. Es decir, es como si estuviéramos haciendo aparecer lo que en la física cuántica establece como ese estar todos interconectados energéticamente. Hoy esto que resultaba un poquito, no sé si entre naif y verlo que era demasiado mágico, tiene todo un sustento, un sustento físico que tal vez pues, se manifieste ahora más claramente con los conceptos que la inteligencia artificial está planteando de mundos paralelos, etc. Entonces, está haciendo aparecer con esas ideas la idea de que cómo realmente, si pudiéramos provocar algo que hiciera que nos manifestáramos en esa totalidad que puede ser un grupo, pasarían cosas distintas. En ese sentido, yo creo que la habilidad de articular es una de las que caracterizaría esta nueva idea de liderazgo, que no es el guía, no es el que lo sabe todo, no es el que te dice a dónde vamos, porque se supone que tiene un conocimiento superior, sino es el que moviliza un conjunto de energías al poder generar este espacio. Alguien podría decir que es como un líder en la sombra, pero eso tiene como una idea que parece manipuladora, ¿no? Como cuando decimos, estos son los que están detrás. Yo diría, no, más que en la sombra, que suena raro, es un líder desde la generosidad de no necesitar aparecer, de no necesitar ponerse las medallas, sino cuando logra que sean los otros, que sean aquellos que están convocados en ese espacio los que tomen las decisiones, los acuerdos que vean posibles, o los que simplemente, y eso ya me parece absolutamente central, se interlegitimen. Claro. Para mí el gran problema que hay, especialmente cuando veo parlamentos del mundo, obviamente el de España, que de vez en cuando es desgarrador verlo, ¿no? Pero el de Chile, el de Argentina, el de México, pues tú lo que ves que es un espacio para la descalificación, porque en el fondo no se interlegitiman entre ellos mismos. Por tanto, lo que es la base de la democracia, que es vivir juntos los distintos, porque si fuéramos iguales no haría falta casi nada, ¿no? Entonces, vivir juntos los distintos se hace imposible porque no hay una política orientada a eso. Entonces ahí el articular tiene una mirada como un medio política, también tiene una mirada social, tiene que ver con una forma de plantearnos cómo vivir juntos siendo diferentes. Que se puede aplicar en muchos, muchos ámbitos, ¿no? Muchos, exactamente. O sea, de hecho, en el programa Articular ha habido gente que ha salido y se han puesto pues desde grupos que han trabajado con mujeres políticas de Nicaragua, en un momento tan difícil como el que están viviendo. Otros han hablado de cómo trabajar en el sector de la salud en el sur de Argentina para poner en contacto a médicos con instalaciones hospitalarias, con empresas farmacéuticas. En otros lugares han estado trabajando con personas, reos que salen y tienen que incorporarse al mundo
y con los empresarios y los gendarmes. O sea, han hecho cosas súper variadas. A quien conocéis bien, como es Rosana Abril, ella misma tuvo la ocasión de hacer algunas experiencias que tienen que ver más con lo ecológico, que le gusta y todo esto, Sí. y utilizó esta idea de articular, ¿no? Sí, 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 sí. Es súper interesante, ¿no? Es como enfocarse más en construir todos juntos que en destruir o en dinamitar, ¿no?, la posición del otro. Porque, o sea, lo que podríamos decir también es que ayuda a crear inteligencia colectiva. Mm. Y si estamos viendo que el mundo es cada vez más difícil, si consideramos, y creo que todos lo hacemos, de que cada vez todo es más complejo, pues haría falta más inteligencia colectiva. O sea, ese es el enfoque. Ahí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Mm. Y todos, me incluyo. Y bueno, Juan, otro método que a nosotros también nos había llamado bastante la atención cuando lo habíamos escuchado por primera vez son los círculos 3xI. ¿Nos podrías explicar un poco de qué se trata, en qué consisten? Ese es un movimiento, o sea, en este momento es el movimiento 3xI, es un movimiento que aparece en Chile hace un poquito antes de la pandemia y que en el fondo surge justo, incluso antes de todo lo que fue ese movimiento social, en lo que se llamó el estallido social en el año 2019, ¿no? Surge porque un país que se iba viendo como ordenado, que destacaba de alguna forma por la forma en que se había modernizado, por un cierto crecimiento, por supresión de la pobreza, pero no de la desigualdad, empezó a tener como una muestra evidente de haber agotado un periodo y que empezó a aparecer la rabia, a aparecer la diferencia. Y entonces un grupo de personas empezaron a darle vueltas a qué está pasando y se creó la necesidad de ver cómo sentamos en la mesa los distintos. En este sentido hay una conexión con lo articular. Pero básicamente decía, si muchos de nosotros consideramos que el mundo que tenemos es la consecuencia de las conversaciones que tenemos, Ujú. es decir, de aquello que somos capaces de construir, articular, etc. Y esas conversaciones tienen que ver con los que conversan. Esto parece de perogrullo, pero te das cuenta que, ¿y qué pasaría si metiésemos a algunos que no están conversando en esta mesa, ¿no? Y se vio que algo que es una palabra, una frase que a mí me gustó mucho cuando lo escuché, y es las conversaciones de pares improbables, es decir, de aquellos que improbablemente conversarían. Entonces es un movimiento que lo que hace es, a partir de temáticas que se consideran relevantes, ver cuál es el mapa de actores que de alguna forma les incumbe y tratar de juntar a todos, incluyendo a los que casi nunca se sientan en la mesa. Es decir, por tanto, hay una mirada de decir que todo esto no solamente son estas dos partes, sino que hay otras muchas alrededor que también les afectan, ¿no? Y hay una metodología simple que lo que busca, o sea, no busca tanto llegar en sí misma a un acuerdo. Después de eso aparecen otras fases posteriores. En lo que logra es esto que hemos llamado antes la interlegitimación. Y las tres, se llama 3xI porque tiene tres fases, como que es inspiración, inclusión e innovación. Esas son las tres IE, ¿no? Inspiración porque empieza creando un espacio en el que aparece algo inspirador. A veces la belleza, a veces el arte, a veces algunas personas que vienen y cuentan algo desde su propia experiencia y el testimonio crea una atmósfera. Inclusión porque se hacen grupos, esto que decíais círculos, se crean una serie de círculos que nos ocupamos
de que sea gente distinta, que haya empresarios, si es el caso, ¿no? Políticos, Ujú. medios de comunicación, organizaciones sociales, personas del mundo de las originario, ¿no? De lo que pueden ser culturas originarias, todo lo que vamos viendo que puede plantearse y se pueden producir cosas impactantes. En enero tuvimos el ENVI, se llamaba, porque era un encuentro de vinculación social que se hizo en la Araucanía, una zona difícil acá, porque hay toda una posición de un grupo del pueblo mapuche de haberse visto discriminado durante mucho tiempo y de haber sufrido muchos focos de violencia, y logramos tener a 1.750 personas más o menos, todo Wow. un día conversando para ver que aquellos que no se hayan podido sentar, se sentaran y pudieran tener una posición distinta. Eso es lo que hace el 3xI, y ahora yo estoy colaborando en el comité directivo, soy parte del mismo, y queremos ver cómo a eso se le pone otras cosas que podrían tener que ver como después ayudar a aquellas ideas que ahí salen de cómo se pueden acompañar en el proceso posterior. Pero han salido muchas iniciativas en sí mismas que han funcionado, que han logrado cosas, ¿no? De cupos en las empresas para personas que han tenido algún momento han sido presos, cupos para personas con síndrome de Down, acuerdos entre organizaciones que de alguna forma estaban opuestas y que por tanto encarecían cosas, etc., ¿no? Todo esto ha pasado. O sea, digamos que, como tú decías, ¿no? Como que el objetivo no es el acuerdo, sino que es ese diálogo y ver qué sale de ahí, ¿no? Exactamente. O sea, en el curso de articular, por ejemplo, por eso vemos 3xI, pero vemos otras metodologías que sí van buscando el acuerdo. O sea, que dicen, bueno, ¿cómo podemos llegar al mínimo posible en el que este grupo podría estar de acuerdo y que desde ahí construyamos? Porque eso sería el... Pero el 3xI, llega ahí, llega a ese punto, en el que esa gente sale de ahí y se va con la idea de que sigamos conversando. Qué bueno. Pues ya tenemos la respuesta de estos círculos 3xI, creados en Chile, ¿verdad, Juan? Nos has contado. Sí. Y ahí está. ¿Y de dónde vienen las iniciativas? ¿Desde lo privado, desde lo público? Es decir, De lugares distintos. Fíjate, vale. ayer el sábado, me llamaba una persona del gobierno regional de una de las regiones del sur para decir, oye Juan, porque había sido alumna mía y en este momento tiene un cargo público, nos gustaría ver si el 3xI nos podía ayudar a generar esto acá. Inicialmente, la mayor parte de los que lo movilizaron fueron privados. Y poco a poco, en la medida en que se ha visto que no se buscaba pues, fines más comerciales o más o de lavado de imagen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Sí. han empezado a ver actores públicos que lo ponen como algo que les interesa, alcaldes para generar mejor convivencia interna, gobernadores, etc. O sea que ahora mismo tiene entrada por las dos partes. Qué bueno. Pues, a ver si lo damos a conocer más a España, en fin, como una metodología más, ¿no? Porque aquí estamos un poco, esto es opinión puramente personal, pero atrasados en relación con Latinoamérica en estos términos, porque parece que solo existe la mediación y para de contar. Entonces, Sí. Cuando yo me vine a Chile, quizá llegaba con esa arrogancia que a veces tenemos de que pensábamos que Latinoamérica iba detrás, ¿no? Yo me llevé varias sorpresas en Chile. Una fue, por ejemplo, en la primera consultora que llegué, dijeron, bueno, y mañana pase usted a recoger su móvil, o sea, su celular, llamamos acá. Cuando yo tenía un teléfono así de grande que era entonces, pero porque me sentía un privilegiado. Y aquí está mucho más desarrollado, más introducido, quizá por una relación con Estados Unidos.
pero lo siguiente que me encontré es que las habilidades blandas estaban bastante más desarrolladas que nosotros. Sí. Y todavía a veces cuando entro en algunas conversaciones digo, todavía nos queda bastante para darle entrada a esto. Todavía estamos hijos de la verdad, de que esto es de lo que yo pienso y hay menos capacidad de escucha que veo que en algunos lugares, ¿no? Por acá. Pero bueno, Totalmente. vosotros estáis allí y lo podéis saber mejor que yo. Damos fe. Para nosotras siempre decimos que los referentes, en este caso por lo que conocemos, pues Argentina y Chile, y seguro que se puede ampliar a muchos más países de Latinoamérica, pero aquí la cultura del encuentro, lo que es diálogo, o sea, solo parece que sea mediación. Y de hecho este es uno de los motivos por los que creamos el canal, ¿no? Oye, hay otras maneras, otras metodologías, te puedes inventar la tuya y siempre con el fin de eso, de acercar posturas y que no únicamente existe la mediación con una sola forma de actuar. Así que contentas de que se creen otras y que se conozcan Claro, aquí. ¿no? Y yo creo que lo que habéis estado haciendo, por lo que he podido saber, me parece que es muy precursor, ¿no? Ya de hecho, he tenido ocasión de hablar con varias, sobre todo abogadas, más que hombres, pero que también con algún hombre, que he dicho, qué bien que en mi país esté habiendo esta apertura, ¿no? La apertura, es decir, aquí tienen que venir cosas distintas, porque la mala noticia, ayer veía unos reportajes sobre la inteligencia artificial y decía, la versión última del ChatGPT, del ChatGPT, Sí. aprobó la carrera de Derecho. Es decir, le hicieron la prueba en 2 o 3 universidades y aprobó. Y bueno, no solo esa, sino montones de cosas. Pero quiere decir que eso afecta a una labor. O sea, ¿cuál va a ser el rol realmente del abogado, del directivo? O sea, ese es un tema. Ese es un tema que para hablar todo un día sobre la modificación del sentido de los empleos. Cuando tienes una inteligencia artificial que te correlaciona toda la información existente y te puede aplicar la lógica más aplastante para decir que esto es. Si es que eso. Ahora, aún decimos sí, pero acompañar, eso no lo hace todavía, ¿no? Le puede faltar. Claro, Y ahí queda un espacio muy interesante, ¿no? este es el tema. Que yo creo que ahí tenemos todavía una ventaja que hay que saber conservar. Sí, 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 sí. Yo creo que también, ¿no? Que el tiempo dirá también si al final conseguirá entender la empatía bueno, las habilidades blandas de las que antes hablábamos. A ver, no sé exactamente cómo es el caso de Chile, pero aquí en España últimamente, claro, el tema de la justicia está bastante tocado, ¿no? Y entonces te queríamos preguntar desde tu perspectiva, ¿crees que la sociedad está pidiendo una nueva justicia, una reinvención de lo que se entiende por justicia? O sea, sí, así, para no darle muchas vueltas, aunque le quiero dar algunas. ¿Sí? Ujú, Esa pregunta, recuerdo que una vez hablé con Rosana Abril, que me hizo una pregunta que tenía algunos puntos de conexión. Pero, o sea, ujú, lo primero que diría es sí. Es decir, sí, como está pidiendo una nueva política. Claro. Como está diciendo, redefinamos qué es democracia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que está pidiendo realmente una justicia de las nuevas relaciones que se configuran en un mundo dinámico. O sea, en el fondo este es un mundo vivo, en donde
algunas cosas a las que no dimos importancia tienen mucha importancia hoy y al revés. Y el tema es que la velocidad de cambios de la justicia hace que al final los abogados, y yo sé que esa es una frase que le he dicho en un par de clases que tenía que ver con el coaching legal, y decía, realmente lo trágico es ser administradores de reglas que corresponden a leyes de otro tiempo. Claro. Y claro, esa es la legalidad, pero es como que la legalidad va por detrás y el mundo va muy rápido. Entonces empiezan a pasar cosas que tú dices, qué injusto está siendo esto, ¿no? Y empieza a haber reclamos. Y aquí en Chile el estallido social es el comienzo de plantearse pues, la necesidad de una constitución distinta, que se haga cargo de temas que no estaban contemplados, que dé respuestas a esta justicia para un mundo. O sea, todos decimos, el mundo ha cambiado muchísimo, el mundo no para de cambiar, la velocidad que tenemos es dramática casi para la mente humana. Y sin embargo, hay poco movimiento en decir cómo empezamos a responder qué justicia hace falta a ese mundo. Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro este de Articuladores de lo Posible que habéis planteado, me llevó a pensar muchísimo, porque quería ver un poco cómo viene el futuro. Digo, hemos luchado por tener el derecho a saber, el derecho a poder estudiar, el derecho a la educación, pero y me quedo con el verbo saber, ¿no? Digo, pero del derecho a saber hay que pasar a la obligación del saber. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto vemos, por ejemplo, sabemos que muchos de los productos que compramos se hacen en países donde no se respeta ningún derecho humano, donde que puede haber casi formas de esclavitud. Pero como yo no lo sé, sigo comprando eso. Es decir, soy cómplice de explotaciones que otros hacen y me escudo en el no saber cuando todo se puede saber. Cuando hoy en día, si indagáramos, y todo es accesible. Entonces, si todo es accesible, ¿no será que tenemos que empezar a plantear que los seres humanos en nuestro rol de consumidores tenemos que asegurarnos de la legalidad de los procesos de producción? Un ejemplo. Sí, sí. La definición de intimidad. Tenemos un mundo en el que estamos como seducidos por ofertas tecnológicas permanentes que nos hacen creer en una especie de generosidad, ¿no? Qué bien, yo puedo meterme en internet, no me cuesta nada, tal o cual, o sí, entro, pum, pam, hago esto. Sin darnos cuenta de que somos la mercancía, que somos el producto, y toda la información que se extrae de nosotros se convierte en algo que es vendible sin nuestro consentimiento. Recomiendo vivamente leer el libro de Shoshana Zuboff, de la era del capitalismo de la vigilancia, donde te habla de algo que ella llama excedentes conductuales. Y es, yo me relaciono con los medios y hay un montón de informaciones que no son necesarias, pero que van generando esta forma de que va quedando mi perfil y yo al final soy un producto que alguien dice, y a Juan Vera, ustedes si le podrían vender tal, 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 tal y tal. Y claro, esto yo cobro por esa información. Ahí, desde mi punto de vista, está habiendo una cierta explotación no querida, no aceptada, desconocida. Sí, sí. Aún más, yo diría que me voy a poner un poco dramático, ¿no? Pero yo diría, la vigilancia termina haciéndonos prisioneros de una forma de pensamiento. Es decir, perdemos la libertad de pensar. Hemos estado luchando generaciones por el derecho a la libre expresión de nuestro pensamiento,
o el derecho a la diversidad, como hoy pasa en el mundo. Pero lo que está en juego en este momento no ya es la expresión de mi pensamiento, que es muy loable e importante. Es mi derecho a tener mi propio pensamiento. A mí me gustó en el proceso de la Constitución, que no se aprobó acá y que creo que efectivamente era difícil porque fue hecha de una posición revanchista, y yo creo que las constituciones deben ser para el encuentro más que para que ahora unos ganen a los que habían ganado antes, ¿no? Pero había varias cosas interesantes, como por ejemplo, entraba en este punto de que los estados deben garantizar la posibilidad de que sus ciudadanos puedan pensar libremente, y eso significa establecer, bueno, cuáles son las opciones de no ser hackeados. Dado que precisamente por esta vigilancia yo entro, o sea, si hacemos una prueba con un amigo catalán, ¿no? Y entraba y decía, cuando hubo la última crisis importante del nacionalismo, de estar Sí. en España o no estar, etc., ¿no? Entonces entraba y dijimos, vamos a ver. Y entrábamos a Google y él entraba y todo lo que le salía la información que realmente era la explotación nacionalista de los malditos españoles, tal. Y todo lo que yo miraba tenía que ver con la locura de Puigdemont, de no sé qué, de tal, de cual, Ya, con fuerte. los negocios sucios. Y él no veía nada de lo que yo veía ahí. Yo, a no ser que buscara de una forma directa. Entonces eso lo que te lleva es a que él consolide su pensamiento, yo consolide el mío, y quedemos presos de nuestra forma de mirar. Y por tanto, esto que estamos viendo de la polarización tan absoluta tiene mucho que ver con algo que no reside tanto en esa libertad, sino que reside en la manera en que estamos siendo confirmados sin tener otras opciones, y eso, la legalidad no ha llegado ahí. Esas cosas son las Qué que me preocupan, interesante. las que me preocupan. Eso me preocupa mucho con relación a esa pregunta vuestra, que al hablarme de la justicia, digo, claro, yo de la legalidad puedo ser mucho menos. No soy abogado, pero sí tengo una sensación de injusticia creciente que podría tener que ver con la que yo tenía en mi infancia y que creía superada. Y Sí, ahora tiene otra no, forma, totalmente. ahora tiene otra forma distinta, ¿no? No, Entonces, muchas gracias por compartir con nosotras esto último también, Juan. La verdad que yo me encuentro también últimamente, sobre todo en esta sensación de, oye, sí hay mucha ilusión con el tema de la inteligencia artificial, nos está ayudando, etcétera, pero claro, también hay un peligro, ¿no? Y siento que, claro, desde el punto de vista de la legalidad no se está haciendo lo suficiente para, digamos, protegernos de alguna forma de los efectos perniciosos que pueden ser. Y claro, que nos va a traer muchísimas cosas buenas, perfecto, seguro, pero se nos puede también ir de las manos, ¿no? Y por eso a nosotras nos encanta pues tener estos espacios de conversación, sobre todo con personas también de diferentes ánimos, de diferentes ámbitos, para ver un poco, ¿no? cuáles son las impresiones. Y como tú decías, de la diversidad nos enriquecemos. Así que te agradecemos muchísimo esta entrevista, ha sido muy interesante. Creo que nos ha dado pie a muchas más preguntas que queríamos hacerte. Y nada, pero estupendo. gracias. Yo encantado porque fíjate que creo, a mí no me gustaría ponerme en esa posición de hay que parar el progreso, No, porque creo, y ahí viene mi formación en la informática temprana, y es: la tecnología es neutra. sí, exacto. Es decir, la ética de la tecnología tiene que ver con el alma humana, con nosotros.
y por tanto creo que ayudaría mucho una justicia que fuera a la velocidad de la tecnología. Sí. Ojalá lo viéramos, ¿eh? Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias de verdad por este rato de libertad, de poder decir lo que uno quiere y lo que piensa. Y bueno, uno dice, a lo mejor lo editan, bueno, lo que sea. No, No, en realidad no, nunca hemos editado, así que no lo haremos para nada. Muchísimas gracias, Juan. tanto. Bueno, Un a placer. vosotros, Alba, Alejandra, muchas gracias de verdad. Adiós, que Gracias. vaya bien. Chao.